¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo se desmonta un secador de pelo, cuáles son sus componentes y qué averías típicas puede presentar. ¡Comenzamos! Tenemos un secador de pelo, como veis, convencional, y nos dicen que el secador se apaga y se enciende al moverlo, por lo tanto es posible que tengamos una avería en el cable, un falso contacto eléctrico, el cable se ha partido y hay que repararlo. Es una avería muy típica y generalmente se produce el corte o el fallo en el sitio de unión con el aparato. Vamos a probarlo. Bueno, fijaos, ahí está el problema. Ahí se apaga, por lo tanto tenemos aquí el cable partido. Y cuando la persona que maneja el secador pues lo mueve, al final se produce aquí el contacto, descontacto, por eso dice que se apaga y se enciende. Ese es el problema. Vamos a desmontarlo para hacer la reparación y poner aquí un nuevo cable, como vais a ver a continuación, y también vamos a ver cuáles son las averías típicas que tienen este tipo de secadores de pelo. Lo desconectamos de la corriente, como veis solo tiene fase neutro, no tiene toma de tierra, por lo tanto vamos a sustituir este cable para que no se quede muy corto, porque tendríamos que cortarlo por aquí, por este otro, que en este caso es circular. Este es un cable plano, exactamente igual, con fase, neutro y sin toma de tierra. Para desmontar este tipo de aparatos electrónicos necesitamos puntas especiales, en este caso es una punta triangular, que os voy a enseñar a continuación, ahí la veis. Yo tengo varios juegos de puntas especiales, entre las que tenemos de tipo Torx, ¿veis? De seguridad, con perforación en el centro, y también hexagonal con perforación en el centro. Las más utilizadas en aparatos electrónicos, esta es del tipo Torx, con perforación en el centro, y esta que es triangular, como os digo. Por lo tanto, dejaremos ya la punta aquí puesta. Y fijaos, vamos a ir quitando los elementos accesorios, entre ellos, por ejemplo, la rejilla que va en la parte de atrás, suelen ir roscadas o directamente con un cuarto de vuelta, bueno, en este caso menos, y ya la quitamos. También aprovecharemos para hacer una limpieza con aire a presión de todos los componentes que tiene el ventilador y retirar el polvo que pudiera tener, etc. Por la parte de adelante, el difusor, vemos que está partido, bueno, también sale girándolo ligeramente. Y ahora, para poder quitar esta parte de atrás y acceder a la electrónica, tenemos que quitar dos tornillos que tiene aquí. Estos tornillos, a ver si se aprecia, ahí son del tipo triangular. Entonces vamos a utilizar la punta que os he dicho antes para extraerlos. Bien, fijaos, ahí veis el tipo de tornillo que tenemos. Dejo el tornillo por aquí para que no se pierda y quitamos el otro. Un secador de pelo tiene pocos componentes, por lo tanto es fácil localizar averías. Separamos aquí y extraemos por aquí. El tornillo lo guardamos aquí. Y como podéis ver, pues consta de muy pocos componentes. Tenemos por un lado la alimentación eléctrica, aquí entra fase neutro, que aquí tendremos que conectar nuestro nuevo cable. Puede ir soldado o podéis hacer uniones mecánicas tipo clemas, o como voy a hacer yo en este vídeo para que veáis otro modo de unión, lo voy a crimpar con un conector Faston de unión de dos cables, simplemente. Aquí tenemos por lo tanto la entrada del cable, fase y neutro, que viene aquí. Esto es un pequeño condensador para el ruido electrónico que ya sabéis que se produce en las bobinas cuando tenemos motores y demás. Lo filtramos antes de que salga a la red. También tenemos los interruptores, que esto también es muy típico que falle. Bueno, tener cuidado con todas las piezas. Este va colocado aquí para el tornillo. Tenemos este tipo de interruptor que veis que tienen tres posiciones: apagado, el uno intermedio, dos hacia arriba. También fallan muchísimo, pues suele ocurrir que en una de las posiciones no funcione. Y luego la temperatura, la 1, la 2 en el intermedio y la 3. Y luego tenemos aquí este botón que es el que activa
los iones negativos. ¿De acuerdo? Ahora os explicaré qué es. Esos interruptores van colocados en esta posición, se pueden encontrar, ¿de acuerdo? O sea, los hay en el mercado, pero ya el diseño pues es bastante difícil de igualarlo. Pueden ser de otro color, etc. También tenemos aquí un componente que es bastante desconocido, que es el ionizador. ¿De acuerdo? Este ionizador, ¿qué es lo que hace? Cuando hablamos de que el secador produce iones negativos, pues lo que hace es aplica aquí una alta tensión al aire. El aire está formado por moléculas, esas moléculas se cargan negativamente y ya tenemos un ion negativo. ¿Qué ventajas tiene para el pelo? Pues por un lado, se seca antes el pelo al utilizar iones negativos, porque el agua lo divide en fracciones más pequeñas que se evaporan antes, y por otro lado nos ayuda a evitar el encrespamiento del pelo, y eso es debido a que el pelo tiene tendencia a acumular electricidad estática. Esa electricidad estática hace que los cabellos se repelan y produce el encrespamiento. Pues si tratamos con iones negativos ese pelo, estamos anulando esa carga que tenemos electrostática y por tanto vamos a evitar el encrespamiento. Por lo tanto, el utilizar este tipo de ionizadores con iones negativos tiene ventajas para el pelo. Este es un componente que no se suele estropear o averiar, y si se avería tampoco lo vamos a notar porque nosotros no somos capaces de detectar esa presencia de iones negativos. Por lo tanto, lo dejamos aquí, y luego aquí tenemos el ventilador que provoca un flujo de aire a través del secador, y dentro tenemos una resistencia. Vamos a verlo. Vamos a quitar esta parte que lleva dos tornillos, hay uno y aquí otro. Una avería muy típica en los secadores, que el motor se queme, y en ese caso pues ya no podemos repararlo. No merece la pena reparar un motor de secador de pelo o cambiarlo por uno nuevo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el motor, como veis, con sus escobillas de carbón. Estas escobillas también con el tiempo se gastan y hay que cambiarlas, o directamente se cortocircuita alguna de las delgas y tenemos un problema y el motor, como os digo, deja de ser operativo. Bien, pues aquí tenemos, ahí dentro veis la resistencia que calienta el aire. Este es el motor que produce un flujo de aire a través del cuerpo y de la resistencia del secador de pelo. Ahí vemos también conectadas las partes del ionizador, donde se producen los iones negativos. Por lo tanto, las averías en este tipo de secadores se pueden producir o bien en el cable porque no llegue la alimentación eléctrica, como hemos visto que puede estar roto en este punto, como es este caso, en los interruptores, que alguno falle y tengamos que cambiarlo o repararlo, en el motor, que se haya quemado o haya que cambiar los carboncillos, etcétera, o en la resistencia, que no caliente el aire, y en ese caso pues también o deberemos de cambiarla o directamente, si no merece la pena, pues comprar un secador nuevo. Aquí veis también un diodo, ¿de acuerdo? Ese diodo pues es raro que se averíe, y en el caso de que se averíe el motor podéis guardar esa resistencia que veis ahí para otros proyectos de electrónica. Son muy utilizadas, por ejemplo, para hacer cortadores de botellas, de vidrio, etc. A continuación voy a soplar todo este polvo que tiene con el compresor fuera para quitar la suciedad. Vamos a limpiarlo y luego ya voy a hacer la sustitución del cable. Retiramos el clip de sujeción del cable. Estos dos tornillos que llevo aquí. Bien, cortamos por aquí. Quitamos la cubierta. Bueno, tomamos el nuevo cable, lo pasamos. Y ahora ya tenemos que hacer aquí la unión eléctrica. Como veis, la fase va aquí soldada directamente al interruptor. Podéis soldarlo con un poquito de estaño y queda perfecto. Y el cable azul, igual, podemos quitar este protector, podemos soldarlo ahí, o directamente, como os decía antes, podemos hacer una unión con una clema. Lo que pasa que en este electrodoméstico no vamos a tener espacio para introducir la clema. Vamos por tanto a hacer una unión crimpada que vamos a proteger con un trocito de termorretráctil. Y para ello vamos a utilizar este tipo de conectores, que es como un Faston pero doble, para crimpar un cable a un lado y otro a otro, y que quede una unión pues muy buena. Y también tenemos aquí pequeños trozos de termorretráctil con el que vamos a tapar la unión.
¿de acuerdo? Para que no haya un cortocircuito ni nada similar. Para poner estas piezas vamos a utilizar la crimpadora. Ya sabéis cómo se utiliza. En este caso la utilizaremos así. Introduciremos aquí primero esa parte, crimparemos un lado y luego daremos la vuelta al conector y crimparemos el otro. Esto ya lo vimos también en otro vídeo. Voy a preparar los cables y os enseño cómo queda. Introducimos el termorretráctil. Vamos a introducir un poco menos. Vamos a crimpar a continuación uno de los lados. Colocamos aquí la pieza. Cierro un poco hasta que haga presión, como estáis viendo. Y ahora ya introduzco en este lado el cable y aprieto hasta que haga tope. Ya lo separamos. Ya tenemos uno de los lados crimpado. Fijaos que bien queda la unión, ¿de acuerdo? Fijaos que por un lado aquí coge el aislante, el plástico, y aquí es donde coge el hilo de cobre. Fijaos que sobresale incluso ahí. Pues ahora doy la vuelta a la herramienta y lo hago exactamente igual con este otro lado. Bien, ya lo tenemos ahí preparado. Cojo el hilo, lo introducimos y ahora apretamos hasta que haga tope, hasta el máximo. Ahí ya soltamos y ya tenemos la unión realizada. ¿Veis? Ocupa muy poco espacio, es lo bueno de este sistema. Y ahora ya, una vez que hemos hecho la unión mecánica, que queda como veis perfecta, lo cubrimos con termorretráctil y tenemos que aplicar calor. Lo ideal, ya sabéis, que es hacerlo con la pistola de calor. Colocamos bien el termorretráctil, aplicamos calor y como veis ahí ya se encoge. No tiene que estar muy caliente, no hace falta que esté muy caliente la pistola, y así ya queda cubierta la unión. Bien, ahí ya lo tenemos. Bien, vamos a por la unión del neutro, exactamente igual que antes. Lo coloco, lo aprieto ligeramente, ponemos uno de los conductores. En este caso, fijaos que no lo he trenzado, lo voy a trenzar un poco, más que nada para que no se salga ningún hilo. Lo recomendable, según dicen muchos, es que no esté trenzado para que el agarre, la unión sea mejor, pero ahora sí, bueno, pues unas vueltecitas no le viene mal y queda muy bien sujeto, o sea que no hay problema. Lo insertamos y crimpamos a tope. Y ahora ya separamos. Ya tenemos ahí esa unión realizada. Importante que no se nos olvide colocar el termorretráctil. Perfecto, ahí hasta que entra un poquito de aislante y crimpamos a tope y ya lo tenemos. Ya está la unión hecha. Ahora la cubrimos con el termorretráctil. Veis cómo ya se está encogiendo. Aplicamos por los dos lados y ya lo tenemos colocado. Pues ya solo nos queda volver a colocar el motor en su sitio con sus tornillos. Lo siguiente que tenemos que colocar es fijar aquí el cable justo en el aislante con la abrazadera que tenemos. Desde aquí vamos a atornillar este. También colocamos el cable por el lateral, de manera que lo introducimos aquí y lo introducimos también ahí el otro.
Así, para que no estorbe. Cuando cerremos el montaje, los dos cables quedan perfectamente ahí. Un detalle antes de cerrarlo, recordar que tenemos que colocar esta pieza de plástico que iba aquí para los tornillos. Ahora ya sí, podemos cerrar. Voy a colocar los tornillos y ya lo tenemos reparado. Volvemos a probar. Y como veis ya está reparado. Una avería tan sencilla como puede ser que se parta un cable impide que llegue la alimentación eléctrica y no funcione. Averías también muy típicas, como os he comentado, los interruptores, problemas en el motor, con las escobillas, con los carboncillos, que se haya quemado una bobina, que haya un cortocircuito, o también problemas en la resistencia eléctrica que calienta el aire. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.